Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente qué bendición estar con todos ustedes. El pastor Fernando Cascante les habla para esta enseñanza que por misericordia de Dios me ha dado para cada uno de ustedes y para mí mismo. No iniciamos sin antes poner en manos del Señor este tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tanto y tanto amor, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu provisión, bendito Dios. Te pido que bendigas de una manera especial a esa persona que nos está viendo, a cada familia representada, y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, sanidad, libertad. Padre, porque sabemos en el Dios que confiamos y tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bendición, como decía ahora, estar con ustedes. Me tocó la bendición de esta prédica y el nombre que lleva es el llamamiento. El llamamiento es algo que muchas veces no tenemos claro porque tal vez nos hemos preguntado muchas veces qué es lo que el Señor quiere de nosotros, pero tenemos que orar para que Él nos lo diga. Pero a través de esta palabra que el Señor nos ha dado, vamos a ir explorando todo lo que Él nos quiere hablar con referente a esto del llamamiento o llamado. Para iniciar, te voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros escogemos a Dios o Dios a nosotros? Vamos a Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, y dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo os dé. Qué bonito, ¿verdad? Con esta cita que iniciamos, nos confirma que Él nos escogió a nosotros, porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el Señor nos escogió a nosotros. Entonces queda claro que Él nos escogió a nosotros. La duda puede estar cuando no estamos haciendo el plan de Dios en cuanto a nuestro llamado. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Génesis 25:23. Y le respondió Jesús: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Desde el vientre de la madre el Señor escogió a Jacob para que a través de él se formara el pueblo escogido. Ok, ya que la respuesta la tenemos, ahora la pregunta sería: ¿estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer? Pueden haber muchas respuestas, sí, no, a veces cuando tengo tiempo, pero lamentablemente la mayoría del pueblo de Dios no está haciendo para lo que fue diseñado. Y también hay un montón de excusas, y estas excusas van, bueno, de lo mínimo a lo máximo. Excusas como el tiempo: no estoy capacitado, no tengo los medios, y así podríamos poner muchas excusas, como la puso cuando fue llamado Moisés, que Moisés dijo: ¿quién soy? Moisés pregunta: ¿quién soy para que yo vaya a liberar al pueblo? O cuando enviaron a los 10 espías a la tierra prometida y ellos llegan y dicen: nuestros enemigos son gigantes. Otro caso que tenemos es el de Jeremías: soy muy joven. Y es que yo me pregunto, ¿cuándo el Señor va a preguntar la edad de alguna persona para ponerlo a servir? Gedeón, su excusa fue la escasez. ¿Cuántas veces no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo porque vivimos lamentándonos de situaciones difíciles? Y esto porque no hemos confiado plenamente en el Señor. Gedeón decía así, ¿verdad? Mi familia es pobre. ¿Acaso no dice el Señor en su palabra que llama a lo más débil del mundo y lo escoge para que su nombre sea glorificado? El Señor no va a ver la condición, la edad, el tamaño, no.
El Señor te llama con un propósito y nosotros tenemos que cumplir ese propósito a cabalidad. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué tal que Dios pusiera excusa para darte todo lo que te da día a día? Qué tremendo, ¿verdad? Porque eso sí sería terrible. Yo le doy gracias a Dios por este tema que me ha dado, porque me reconfirma lo que un día dudé. Y sí, es mi llamado pastoral. Hoy, después de mucho tiempo de estar en el pastorado, tal vez yo no soy el mejor pastor, pero lo que sí sé es que todo lo hago por amor a quien me amó a mí primero. Mira lo que nos dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué difícil es negarse a sí mismo. Decirle no a lo que nos gusta. Todo lo que este mundo, tantas cosas que hay, ¿verdad? Que atraen del mundo. Las fiestas, el licor, los cigarros, la droga, la mentira, el chisme, la música de acuerdo a cada gusto de las personas. Y hay algunas cosas que son como idolatrías, como lo es el fútbol, como es el cuerpo, los hijos, el esposo, los amigos, todavía más serio. Hay cosas como la pornografía, el adulterio, el sicariato. La diferencia está en nuestra condición espiritual, si somos carnales o somos espirituales. En cuanto a tomar la cruz, es esta situación que usted vivió, está viviendo o vivirá en cualquiera de los campos más específicos, como la salud, lo material, pero sobre todo lo espiritual, porque ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta cómo estamos. Si usted tiene un quebranto de salud, pero usted está creyéndole a Dios que va a haber sanidad, usted va a ver la sanidad. Si usted está en un problema económico y usted le cree a Dios, usted va a solucionar ese problema, no tengo ninguna duda. Y en lo espiritual, igual, ¿verdad? Esto es tremendo, pero es a través de buscar la presencia de Dios. Es a través de esta prueba que usted está siendo preparado para ejercer ese llamado y posiblemente usted ha rechazado. Todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra de Dios, a los que aman al Señor. Y si el Señor lo pasa a uno por una prueba, de esa prueba uno va a tener una gran bendición, una gran experiencia. Mira lo que nos dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Jesús fue nuestro mejor ejemplo en todo y en este caso en sus padecimientos. No es fácil, pero la palabra nos asegura que será superior la gloria venidera. Le puedo decir con toda autoridad de dónde me sacó el Señor y que todo lo que yo viví hoy me sirve para poderle hablar a muchos hombres, especialmente sobre el tipo de idolatrías que había en mi vida y que por misericordia Dios me sacó de eso. Hay varios tipos de llamamiento. Mira lo que nos dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí podemos ver el llamamiento celestial por el sumo sacerdote y en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor nos hace un llamado a seguirle siempre y cuando renunciamos a nuestros intereses, no puede estar los míos por encima del Señor. Yo no puedo privar algo del Señor porque yo quiero hacer una cosa que a mí me gusta. Es por lo tanto importante, muy, muy importante, que nosotros tengamos al Señor de primero en todo momento. El Señor nos llama de las tinieblas a la luz. 1 Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es que todo esto es tan importante para que nosotros en esa identidad que debemos de tener en Jesucristo podamos nosotros ver ¿qué somos? Nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Yo le he dicho a muchísimas personas, porque usted se deja que le pasen por encima. Usted es un sacerdote de Dios, usted es una nación santa. Usted es la niña de los ojos del Señor. Nosotros no podemos conformarnos con menos. Nosotros somos hijos y tenemos una autoridad y unos privilegios que cuando las empecemos a ejercer disfrutamos tanto de la vida en el Señor. Cuando no conocíamos a Cristo, estábamos con el que gobernaba nuestra vida, el diablo. Pero el Señor en su inmensa misericordia usó a alguien para que nos diera el mensaje de salvación. Sería bueno en este momento que recordemos a esa persona y la bendigamos por dejarse usar y en su llamamiento estábamos nosotros contemplados. Ese que nos dio la palabra, ese que insistió, ese que te invitó, ese que te recibió en la casa, ese que te puso el hombro para que lloraras. Esas personas que el Señor ha puesto en nuestra vida, fundamentales para que hoy estemos dando su palabra, para que hoy adoremos al Señor. No se nos olvide nunca quién fue esa persona que nos bendijo con la palabra de Dios y como ya estábamos en el plan de Dios, hoy caminamos en él. Jesús nos llama a descansar. En Mateo 11, del 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y y ligera mi carga. Buscar descanso en Jesús es de muchas maneras, entregándole nuestros problemas, nuestras cargas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra paz. ¿Qué tendríamos que entregarle hoy a Jesús? Siempre hay algo que entregarle, alguna carga como la falta de perdón, el vocabulario, el temor a algo, hasta tal vez un compañero que nos hace la vida imposible. Esto producirá un descanso para tu cuerpo y tu alma. Jesús nos llama a recibir el Espíritu Santo en Juan 7, 37, 38. Y nos dice así, en el último gran día de fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Aquí el Señor los llamó a recibir el Espíritu Santo, pero no lo recibieron ahí, sino hasta Pentecostés, ya que el Señor había muerto y resucitado. Pero nosotros en Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No dice que le dará a quien lo pida, nos dice que lo dará, a quien lo pida. Si no lo tiene, anhélalo, ya que un día se retirará de la humanidad y ésta quedará sola. El principal llamado que nos hace Jesús es el llamado a la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nos dice que nosotros fuimos llamados a pelear la buena batalla de la fe, habiendo hecho esto la buena profesión delante de muchos testigos. Es por eso que es tan importante pelear la batalla de la fe, entendiendo que esta vida es pasajera, mas la promesa que tenemos es la vida eterna, la cual
nuestro amado, y la única manera de lograrlo es con lo que nos dice Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 14. Dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo logramos llegar a la meta? Solamente perseverando. A veces lo vemos difícil como los discípulos que le dijeron a Jesús que la palabra era dura. Y él le dijo, ustedes también se quieren ir. Y Pedro dice, esta palabra es dura, de inmediato, ¿dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy nuevamente el Señor nos está hablando, pero al igual que a los discípulos nos deja la puerta abierta, o sea, una decisión personal. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Podría ser que te estés preguntando cuál es mi llamado. En nuestras vidas hemos tenido que tomar decisiones tales como ¿qué estudio? ¿Con quién me casaré? ¿En qué trabajaré? Hoy la pregunta sería, ¿en qué puedo servir? En cualquiera de estas dudas, la respuesta es orar. Y el problema generalmente es que no pedimos dirección a Dios y hacemos nuestra voluntad. Y después nos enojamos con el Señor porque fracasamos. No puede ser constante si eso no es lo que Dios no quiere. No se puede profetizar si no viene de parte de Dios. Es muy difícil enseñar si el Señor no te ha dado el don de enseñanza, y así sucesivamente cada ministerio. Y para ir finalizando, yo quiero decirte, es muy importante presentarnos ante el Señor con ofrenda grata, como lo hizo Abel en Génesis 4, 3, 5. Y nos dice así, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Podemos ver aquí que hay un homicidio por celos. Tal vez no matemos a alguien en lo físico, pero sí lo podemos hacer en lo espiritual. Santiago 1:15 nos dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí podemos ver algo que hay mucho en el mundo y que la iglesia no se escapa. Celos, envidia, orgullo. Por el otro lado hay esfuerzo, amabilidad, humildad, trabajo. Todo esto es fundamental en el llamado. ¿Qué nos tiene el Señor? En el llamado que nos tiene el Señor, la palabra nos enseña que hubieron hombres que hacían ofrendas encendidas, Jacob, Noé, Job, todos ellos serían un llamado especial de Dios. Hay una expresión que llama poderosamente la atención. Dice Caín, yo soy guardián de mi hermano, el pecado atrae pecado, y si tenemos responsabilidades con nuestros hermanos es parte de nuestro llamado. Por un momento piensa en que tu llamado a la sanidad y hay alguien enfermo en la congregación, si eres un salmista y estás sentado, si eres profeta y el Señor está esperando tu decisión para hablarle a la iglesia, pregúntate por un momento, ¿a cuántas personas no le has hablado y tienes el llamado al evangelismo? Todo esto de lo que hemos hablado es sumamente fuerte. El llamado que Dios nos hace es un llamado especial. Él nos da las capacidades para ejercer ese llamado. Como decía al principio, el problema está en que muchas veces nosotros
o no queremos, porque poder sí podemos, es comprometernos con el Señor y poner al servicio del cuerpo de Cristo ese llamado que tienes. Acuérdate que los dones son irrevocables. Nosotros estamos en obligación de poner al servicio de Dios nuestros dones para que la iglesia sea edificada, para que sea levantada. Hoy el Señor nos está hablando de una forma dura en cuanto a la palabra del llamamiento, porque sabemos que la iglesia está un poco dormida en cuanto a esta parte de lo que es el llamado. La iglesia no está haciendo lo que el Señor la mandó a hacer, y el mensaje de este día nos lleva a recapacitar y a poner las barbas en remojo sobre lo que el Señor ya ha puesto en ti. Es importante, muy importante, que empieces a orar para que el Señor te muestre, que con toda confianza te acerques a los pastores para que ellos definan cuál es tu don. Ya por sí solo muchos sabemos que ahí está el don, que ahí está lo que el Señor nos ha dado. El asunto es si lo estamos ejerciendo. Imagínate ahora que hablábamos del don de la sanidad. El Señor, qué tremendo, ¿verdad? Que alguien esté tan enfermo, y que nosotros sabemos lo que dice la palabra, que impondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y que nosotros estemos ahí paralizados sin hacer nada. La iglesia tal vez tiene un mover diferente en cuanto a la profecía, y el profeta está callado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo si la iglesia no está en el evangelismo, porque no crece la iglesia, pero no es eso lo importante, el crecimiento de la iglesia. Lo importante es las almas que se pierden por no estar haciendo el trabajo que nos corresponden. ¿Cuántas iglesias no tienen un maestro para los niños y hay gente capacitada porque el Señor ya los capacitó? Y así podríamos ver muchísimas otras cosas, pero de verdad te digo, es el momento de que nosotros empecemos a caminar de una forma diferente. Es el momento de que nosotros empezamos a ejercer lo que Dios nos ha dado. Yo te invito a que ores al Señor para que Él te dé, conforme a su misericordia y conforme a tu llamado, el impulso para seguir a Él, para poder llegar hasta aquellos que no le conocen. Yo le doy gracias al Señor, porque aunque si yo tuve en mis inicios ahí un poco de freno en cuanto al llamado al pastorado, gracias a mi esposa Katia, que es una mujer muy espiritual, pude yo levantarme espiritualmente y ejercer lo que el Señor ya me había dado. Pero bueno, gracias a Dios, como decía también ahora, por los que nos impulsan, gracias a Dios por los que nos trajeron a Cristo, gracias al Señor, porque el plan de Él es un plan perfecto. Así es que ahí te dejo este mensaje, espero que sea de gran edificación para tu vida, y vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias en este día porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Padre, tú nos has hablado directamente al corazón, tú has tocado varias citas bíblicas, Señor, y nos has ilustrado, Padre, conforme al llamado. Hoy yo te pido que muevas a tu pueblo en todo el mundo, Señor, para que empiece a ejercer los dones que tú le has dado. Padre, que ya no hayan más personas solo sentadas en una iglesia, sino que empiecen a trabajar para acercar más cada día al cuerpo de Cristo, para atraer a aquellos que no te conocen, Padre. Quita toda limitación, bendito y soberano Dios, de las personas, Padre. Todos somos capaces, todos podemos hacer tu obra, todos podemos, Padre, ir a visitar, todos podemos llamar, todos, Padre, podemos cambiar el rumbo de lo que está sucediendo, porque mientras el mundo se debate en problemas, en guerras, en cosas terribles, nosotros, tu pueblo, te adoramos, te bendecimos. Y esos que están en esos conflictos pueden venir a tus pies cuando muchos definan, Señor, de una vez y para siempre, atraerlos, Señor, en lazos de amor a tu redil. Yo te doy gracias por esa persona que nos está viendo. Bendícela, Señor, que esta palabra le haya sido de gran edificación, y todo lo que te he pedido, te lo pido. Te lo he pedido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.
Amén y amén. Buenas